Bueno, vamos a hablar con Daniel Santoro y Diego Cabot. Diego Cabot. Diego, vos trabajaste esto hace bastante tiempo. Sí, en realidad nosotros con Francisco Olivera de hace muchos años nos tocó seguir, digamos, por estas cuestiones que tiene el periodismo, una redacción y demás de división de tareas, nos tocó seguir a debido en todo lo que fue el camino. Cuando llega a Buenos Aires se convierte en lo que fue aquel superministro de muchos años del kirchnerismo, ¿no? Y entonces, a partir de ese seguimiento que hicimos de él, bueno, nos fuimos encontrando, digamos, esta matriz desde hace mucho tiempo. Y después lo que es interesante es cuando alguna vez tuvimos que viajar a Santa Cruz, puntualmente a Río Gallego, por un libro que escribimos, era exactamente aquel esquema, digamos, aquella maqueta llevado a nivel nacional, ¿no? Desde la misma forma hasta los mismos personajes, ¿no? Que son un poco los que ustedes reseñaban por ahí en este gráfico recién. Daniel, vos has investigado todo esto. Uno ve todas las causas de corrupción que hay y todas las causas están unidas en varios puntos. Uno, los funcionarios, los exfuncionarios, pero después la obra pública en este país. Digamos, eso fue, como hablamos con Diego, ¿fue la matriz de corrupción en este país? Sí, fue la matriz de corrupción, pero hay una cosa muy importante desde el punto de vista jurídico, es que esta banda, ¿por qué el fiscal habla de banda? Primero porque esta es la denuncia original de Lita Carrió del año 2008, que pidió que se investigara todas estas obras públicas como una sola causa y manejada por una asociación ilícita. Y esto es muy peligroso para Cristina, porque ahora es solamente una investigación, pero si ella después es procesada como jefa de una asociación ilícita, puede ir presa. Fíjense en lo que acaba de pasar, si no, con el Caballo Suárez. Sí. El Caballo Suárez estaba procesado por impedir la navegación en el año 2014. Ayer se le amplió el procesamiento como jefe de una asociación ilícita por fraude y extorsión y está detenido. Esa detención va a terminar en una prisión preventiva, así que ese realmente es un tema muy delicado. El juez, ¿no?, habla de organización criminal, ¿no? Y uno ve y dice, pero la pucha, pero como si gobernaban el país. Sí, bueno, lo que sucede es que, digamos, lo que hubo es una... Esto parte un poco de la percepción o de la concepción, en realidad, que tenía Kirchner de la política. Él decía que para hacer política había que tener mucho dinero, ¿no? Y de hecho, cuando a mí siempre me preguntan ¿dónde está el dinero? Le digo, bueno, ojo que gran parte se gastó, porque la política también funcionó en estos últimos años con mucho dinero negro. Muchos de los que hoy son renovadores, o incluso mismo están algunos dentro de Cambiemos, funcionaron también con el esquema de la plata negra de la política. Hay como una suerte así. O sea, comprar voluntades, comprar adhesiones. Todo. O sea, Marcelo, vos pensás todos los actos y todo lo que se organizó durante mucho tiempo. Eso sale mucho dinero, esa logística. Entonces, Néstor tenía esta concepción, ¿no?, de que había que tener mucho dinero para hacer política. Y a partir de eso, digamos, generaba gente de extremada confianza, porque era un gran desconfiado, para manejar el negocio que tenía mayor volumen de dinero y mayor capacidad de discrecionalidad en los costos y demás, ¿no? Porque, fíjate que lo llevó a Devido, a López, claro, a Jaime. Bueno, y como él no y al primo, si me permitís, después te cuento algo al primo. Claro, como él no confiaba muchas veces en empresarios, los creaba él mismo, ¿no? Y Lázaro Báez es una creación de él, justamente por la desconfianza. Es como crearte un full service, sería, a tu disposición, con una confianza plena con alguien que vos justamente creaste, ¿no? Claro. Ahora quiero hablar del primo, ¿no? Porque ha pasado... Sí, porque vos decís, claro, si vos tenés Cristina y Néstor, decís, el primo es el primo. Recién Diego hablaba de Lázaro y Marina, tenés detalles bien claros de cómo hizo Lázaro, ¿no? Que recibió... Mira, el porcentaje del crecimiento patrimonial de Lázaro da un número que tiene un chistecito ahí en el medio, porque es 42.678%. Esto dicho es 42.678. Ese es el crecimiento patrimonial en 11 años, detalle en el que puso el ojo alguna vez Nico Winiarski y que va mostrando bastante. Esa es la evolución del patrimonio de Lázaro Báez. Arrancando por Lázaro Báez, esto es el blanco, lo que se va viendo entre lo que tiene, entre bienes, créditos, activos, deudas. Ustedes van viendo
el salto que hace de año la a nada año, ¿no? pasó a eso. Absolutamente, no hace falta hacer demasiada... columnas. Exactamente, demasiada comparación, mucho más. Esa es la evolución del patrimonio neto de Austral Construcciones. Arranca con prácticamente nada en el año 2003 y va teniendo un crecimiento exponencial de la mano de la obra pública. Decir Austral es decir obra pública es decir Lázaro Báez, y ahí está la matriz y el triángulo con lo que se va marcando en este caso y lo que se está hablando. Esa es la evolución del patrimonio neto de Austral, que nacía muy chiquitito e iba creciendo. De la misma manera, como vimos lo que pasó con Lázaro, vemos lo que pasó con Martín Báez, que arranca bastante después, ¿no? Los números lo registran a él desde el año 2006. Muy modesto, era un chico de 25 años, todos tienen el pasado y el historial de monotributistas y de pronto empiezan con un crecimiento importante. En algún momento incluso con deuda a favor. Y sin embargo va mostrando este crecimiento a medida que lo van sumando además a el directorio de estas empresas que tienen que ver con la obra pública también, ¿no? Marina, Martín yo Báez, veía, bueno, después vamos a preguntar a Daniel y a Diego, ¿no? Porque el 2008 es como el salto de todos, de los dos, padre e hijo. A partir del hasta el 2008 nada, pero a partir del 2008 le pegaban el salto. Aparece un salto ahí importante en ese momento de 2007 a 2008. Sí, pero ahí hay un momento en el que tanto en Austral como en otra de las empresas aparece prácticamente una duplicación y se ve claramente en los gráficos que son parte del expediente. Y ahí tenemos cómo fue la obra pública privilegiada a la provincia de Santa Cruz. Acá hay un detalle, es impresionante con la obra pública. Fíjate, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. Si ponemos todas estas provincias juntas, recién con todas estas igualamos la cantidad de obra pública que se le otorgó a la provincia de Santa Cruz. Le gana a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más poblado. O sea, imagínate lo que es esa diferencia. Todas esas provincias equivalen a lo que se le dio solamente a Santa Cruz. Gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasó? ¿El 2008 ganaron el Kini y el Loto juntos? ¿Puedo contar lo del primo? Dale, sí, él se muere porque... Es que la verdad es una incógnita cómo el primo pasó desapercibido durante todos estos años, ¿no? O sea, primero, ahí Guasel les dio un dato que aumentó el número a 2.200 millones de dólares de la obra entregada a Lázaro Báez, porque hasta ahora veníamos hablando de 1.100 o 1.200 millones de dólares. Creo que en Santa Cruz es eso, ¿no? Claro, solamente sin considerar las obras en el Chaco y todo lo demás, ¿no? Pero estamos hablando de 2.200... Bueno, el cargo de secretario de coordinación no existía en el Ministerio de Obras Públicas. Fue hecho un traje a medida para Carlos Kirchner. A mí lo que me contó un empresario, que había un funcionario que le llamaban Kelvin, y que tenía que ver con las iniciales de un alto funcionario que hacía lo siguiente. Una vez que se certificaba la obra, el avance de obra, ahí el gobierno, Vialidad Nacional, le daba el cheque del Estado. Y con el cheque del Estado se iba a las cuevas a cambiarlo por efectivo, y ahí ese funcionario se quedaba con un 10% de la plata que le pagaban en efectivo. Como el cheque del fútbol, más o menos. Como pasó también, son prácticamente las mismas cuevas financieras donde se cambiaban estos cheques, en ese caso los cheques de la AFA, y en este caso los cheques de la obra pública, y ahí hay que preguntarse si este personaje no era Carlos Kirchner, que por primera vez va a ser indagado después del 20 de octubre, ¿no? A propósito de lo que decían de qué pasó en el 2008, hay una razón, digamos, de lo que sucede en 2008 en la cabeza de los Kirchner, y es la crisis del campo. Hay muchísima gente con la que nosotros hemos hablado, digamos, y que yo he hablado personalmente, que estuvieron muy cerca en aquel momento, más allá de Alberto Fernández y muchísima gente más, que cuenta que ahí realmente ellos se vieron fuera del poder, ¿no? Se vieron fuera del poder, ustedes lo saben mejor que yo, aquellas famosas noches de broncas y demás en Olivos y de llamados para convencerlo y demás. Bueno, en ese momento Kirchner toma una decisión de llamar a 3 o 4 empresarios, conocidos varios de ellos, algunos que ya no están más en el país, para que lo asesoren en la manera de sofisticar un poco este tema, porque se dio cuenta que si se iba del poder necesitaba mucho dinero para lo que es la resistencia y el regreso, ¿no? Y a partir de ahí uno ve que hay como una, por decirlo de una manera, sofisticación de todo este entramado societario que termina con mucho dinero de Lázaro afuera y demás. Si ustedes miran los momentos en donde se constituyen las sociedades y demás, es en general a mediados de 2008, ¿no? Cuando ellos se ven fuera
digamos, del gobierno en esos tiene momentos. El primer traspié fuerte político. Claro, y con hacen el una tema del lectura, campo, ¿no? ellos hacen una lectura, a mi juicio, equivocada de lo que fue la crisis del campo y demás, pero lo cierto es cuando pierden aquella noche de julio con el voto no positivo de Cobos, estuvieron prácticamente afuera, ¿no? Según lo que cuentan. Sí, por lo menos en Olivos se habló de que tenían decidido renunciar, exactamente. ¿no? Ahora, esta trama, ¿no? Esta así que uno lo ve y dice, pero ¿cómo? ¿Funcionaba así? ¿Esto es una elaboración judicial de cómo funcionaban? ¿O vos pensás que esto funcionaba así? Bueno, yo creo que no hay duda, porque, por ejemplo, Iguacel aportó en la causa una planilla donde López ordenaba de puño y letra a quién hacer el pago adelantado, que eso para las empresas de construcción, que te paguen el adelanto de obra, te lo paguen a 15 días, a 30 días, bueno, vos sos economista, lo sabes. Muy importante, no, es una cosa importante. A alguna le pagaban a un año. A una le pagaban un año y siempre cobraba primero el grupo de Austral Construcciones. Es más, Austral Construcciones se quedó, el Estado no tenía deudas con Austral Construcciones el 10 de diciembre del año 2010. No cabe ninguna duda que esa articulación entre Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia de Santa Cruz fue una cosa clave, porque yo recién escuchaba lo que decía Iguacel. Hoy en día, ese tramo de uno de los lugares más hermosos que tiene la Ruta 3, que va desde hasta Comodoro Rivadavia, de Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia, hoy fue licitado a mitad del precio de lo que la plata que le dieron a Lázaro Báez, que no la terminó ese tramo de la Ruta 3. Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Yo quiero volver sobre... Me tiene obsesionado el tema de las pruebas y el discurso del kirchnerismo, porque... Y por eso ustedes que han investigado, si consideran que las pruebas son fundamentales, porque el kirchnerismo con Cristina en la cabeza dice que todo esto es un gran complot. Ahora, si vos tenés pruebas concretas, se cae lo del complot. Sí, a ver, las pruebas son absolutamente verificables, ¿no? O sea, son contundentes. Son contundentes, digamos, las pruebas que fueron recolectando. ¿Qué sucedía? Hay muchos de estos expedientes que no avanzaban, vos, Daniel, lo sabe mejor que yo. En muchos casos pues estaban trabados porque nunca llegaba la prueba, digamos. Imagínate pedirle hace 6 meses a Vialidad, sí. Hace un año, cuando ya en el anterior gobierno, pedirle a Vialidad que les mande el expediente de tal o cual ruta. Sí, lo que decía Iguacel, ¿no? Claro, era de cumplimiento imposible, era una cosa abstracta. Bueno, cuando eso empezó a llegar, bueno, las comparaciones no son tan difíciles, ¿no? De hecho, ahora se testeó aquello con una licitación nueva, que o casualidad, o paradoja, no casualidad, quedó en manos de Cristóbal López, ¿no? Y que ofreció prácticamente la mitad de lo que iba a cobrar Lázaro Eso es Báez. increíble, ¿no? Porque la situación de Cristóbal López con el Estado argentino bueno, eso, es totalmente irregular hoy. Ahí lo decidió Vialidad y a mi juicio hay una suerte así como se atuvieron en extremo al procedimiento. Ellos mandan oficios a la justicia, a la AFIP, creo que al ANSES para ver si había deuda previsional, también es que hay deuda, porque hay una denuncia de deuda. Pero no de la constructora, digamos, que es una persona jurídica distinta. ¿Entendés? O sea, una cosa es Indalo, el grupo Indalo, que tiene sus problemas, que están... Es medio raro eso, ¿no? Para redondear tu pregunta, bueno, si me permitís, lo siguiente. Primero, alguna noticia del llamado indagatoria de Cristina por parte de Ercolini es que se empiezan a fusionar todos los expedientes que tengan que ver con la obra pública, se van a concentrar en esta causa madre que tiene Ercolini y Policita. Bueno, por ejemplo, ya Marijuán le pidió a Casanelo que en la ruta del dinero K, lo que tiene que ver con obra pública, como le había pedido la Cámara Federal, que vaya al expediente de Ercolini. El fiscal Delgado le pidió a otro juez, a Rafecas, que el tema de los bolsos de la obra pública que manejaba López también vaya, porque lo que pasa es que casi todo es la obra pública. Bueno, sí. Entonces, ¿esta es como la causa madre? Entonces, esa se va a convertir en la causa madre. Y otra cosa, si me permitís, Marcelo, lo difícil es, digamos, acá está claro quién daba las órdenes debido a López, López Habilidad Nacional y demás, pero la parte que va a ser más polémica es cómo demostrar que Cristina sabía y ordenó eso. No, por ejemplo, una de las pruebas que presenta Policita es, bueno, el fondo del gasoil. ¿Te recordás, Marcelo, de la Rúa creó un fondo del gasoil para financiar obras y que no se interrumpieran por la falta de financiamiento, por las crisis argentinas? Bueno, hay un decreto, necesidad y urgencia, firmado por Cristina Kirchner, que delegó la administración de ese fondo, ¿en quién? En José López. Esas son las pruebas que van a permitir
blindar, obviamente, la acusación para llegar hasta Cristina. Porque lo que puede ser también que Cristina diga, o el abogado de la defensa diga, Yo no sabía de nada. debido para abajo. Y Sí, no, y te digo, esto, digamos, acá está desmenuzado, básicamente por el trabajo que hizo Vialidad. Hay que decir que Vialidad es un organismo que, como decía Iguacel, el 90% de la gente son trabajadores y buenos, y tiene, al igual que el Banco Central, vos Marcelo lo vas a entender, tiene todavía un cuadro técnico histórico, ¿no? Sí. Importante, muchos ingenieros. Profesionales. Exacto, gente de estos que aman Vialidad, que andan por los campamentos de Vialidad. Entonces, se logró ahí a componer, digamos, este esquema que ustedes mostraban, mucho más fácil que en otras áreas. Claro. Pero energía pasa lo mismo. O sea, solamente... Sí, transporte pasó lo mismo, ¿no? Transporte está preso un secretario, el otro tiene condena apelada, como Schiavila, está todavía en libertad, pero tiene una condena. Debido está citado a juicio oral, digamos, será llevado a juicio oral por el tema del transporte. Y en energía pasa lo mismo, y hay una cantidad de sectores... ¿Era un ministerio de la corrupción? Yo creo que, infraestructura. a ver, era un ministerio creado para concentrar poder y para manejar muchísimo dinero para la política. Un juez en off the record a mí me dice, bueno, pensemos en un edificio. ¿Cómo es la trama jurídica de la acusación contra Cristina Kirchner? Bueno, teníamos en el primer piso OTESUR, en el segundo teníamos a los sauces, teníamos a la ruta del dinero acá, dólar futuro, y ahora tenemos una columna que es una columna sólida, que es el tema de la obra pública. La otra que viene es la de la energía, con otro juez, con el juez Bonadío, que está investigando el tema de la compra de los buques regasificadores, que Sí, 15.000 millones de dólares ahí involucrados, y se habla de es una que uno comisión le- del 20%. Vos sabés que Bonadío... sí, también... Tengo nada más esto, que o casualidad está relacionado con el Caballo Suárez, que era uno de los que cobraba peaje para que esos buques pudieran entrar por el canal y llegaran a los puertos para poder usar ese gas dentro del sistema de gas nacional, ¿no? Seguro. Bonadío, te decía, cuando todavía el kirchnerismo estaba en el poder, un día llegó a planificación y se llevó los servidores de muchos años de mails de Barata, Roberto Barata, hombre clave para el tema Otro de la pasó energía. desapercibido. Sí. Citado a declarar en el caso Skank. ¿Ustedes quieren saber cuándo va a haber reactivación? ¿Y qué va a pasar con el impuesto a la ganancia? Eso sobre todo. Con el dólar, ¿quieren saber? Sobre todo el A impuesto a la ver. ganancia. A ver, no Sobre te todo. entusiasmes. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista del hombre más buscado, Prat Guy, que esta noche lo escuchás en A Dos Voces.